Bien, buenas noches con los socios integrantes de la ANEA Región Ica, igual con nuestros distinguidos invitados, docentes y también distinguidos abogados y señores profesionales y público en general que en esta noche nos reencontramos a través de los viernes culturales de la ANEA Región Ica. Hoy tenemos una importante conferencia magistral que va a estar a cargo del doctor muy reconocido en la región Ica. Nos referimos pues al doctor Manuel Vicente Maurtua Donaire, con quien vamos a tener una conferencia programada para hoy, como es los derechos humanos frente al nuevo Código Procesal Penal. Esta conferencia que está organizando la Asociación Nacional de Escritores y Artistas de la región Ica es en el marco también y los objetivos de promover cultura, de promover identidad en las 5 hermanas provincias de la región Ica y unido también a través de las redes sociales de Walter B. Krug y también en Facebook. Debemos agradecer también a los que conformamos y somos parte de la comisión organizadora, en este caso a César Dionisio Tuguamán, Juan Hipólito Arce, Leonardo García Tueros, Pedro Moisés Díaz Flores, Carlos Caldas Pozo y al presidente Willy Muñoz Pisconte, quien somos justamente el equipo que semana a semana estamos planificando, coordinando las UGELES con los expositores y panelistas para las conferencias correspondientes. Bien, entonces vamos a empezar con la exposición central de hoy, denominada Derechos Humanos frente al nuevo Código Procesal Penal, y tenemos para ello a nuestro expositor central, al doctor Manuel Vicente Maurtua Donaire, ex fiscal decano, vocal superior, reconocido jurista y también reconocido docente universitario en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Doctor Manuel Maurtua Donaire, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, deseo agradecer a mis consocios y todos los organizadores que me han permitido el honor de dialogar con ustedes y resaltar asimismo la participación como buen presidente de esta asociación de Willy Muñoz. Bueno, Willy, conversando en una ocasión, me dijo, desearía que... Pero hace 3 días me preguntaron, ¿dicen que vas a exponer? ¿Qué tema? Le digo derechos humanos y me dice, no existen los derechos humanos. Yo prendí una sonrisa y le dije, sí existe. Lo que pasa es que no se cumple. Igual que un día yo me expresé muy airadamente que la política era tal o cual cosa. Y me dijeron, ¿tú que eres culto? ¿Qué es política? Le dije, viene de 2 palabras, policidad y tica propuesta. Entonces me dijo, si la política es una propuesta a tu ciudad, ¿cómo va a ser lo que tú te has expresado? En efecto, hay cosas que existen y que nosotros, lamentablemente, no cumplimos ni hacemos cumplir. Pero para llegar al tema, es menester hacer recordar que han habido muchas instituciones para luchar por la vida del hombre en libertad. Tenemos, por ejemplo, la Revolución Francesa, aquella que mata el absolutismo, el feudalismo, y comienzan a nacer derechos de igualdad. Lo que me hace recordar, cuando yo enseñaba el derecho judicial, que en esas épocas existía pues lo que se llamaba el monarcómaco. ¿Qué es eso? Viene el nombre, los monarcas dominaban a aquellas personas que estaban subyugadas a él. Pero los monarcómacos fue una línea que le dijo, basta ya, si nosotros te hemos puesto allí, nos tienes que respetar. Y así comienza a caminar el derecho al humano, sin dejar de afirmar que el derecho es una ciencia.
Encontramos por ahí también lo que es la teoría o Pacto de Ginebra. Este Pacto de Ginebra nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en la que protege a aquellos que habían participado en la guerra y estaban heridos o habían muerto. Luego tenemos también aquella asociación que protege la cultura. Y ahí está. Y tenemos también el artículo 7 de los derechos humanos que dice que los que escribimos o somos cultos debemos ser indemnizados. Peor en esta época, en que con estas cibernética y problemas que a veces no conocemos, ya los libros no se compran. Pero yo le diría al gobierno desde esta ventana jurídica que hay formas de incentivar. En mi caso, yo quisiera que siendo escritor me permitan tener preferencia en un hospital. Que si hay un circo, tenga preferencia de entrar al circo. Esta propuesta incentivaría lo que es seguir escribiendo. Entonces, para encontrar bien lo que son los derechos humanos, que son instrumentos que permiten establecer la realidad del hombre, no sin antes decirles de que la libertad del hombre nace libre y con igualdad de derechos. Esos son los derechos humanos. Consecuentemente, ¿qué podemos ver de él? Con ejemplos. Vamos a las universidades. ¿Qué le parecería si en admisión dijeran, solo pueden postular los que tienen más de 1,68 m? ¿Qué está haciendo la ley universitaria? En el caso hipotético, está marginando a los que son más bajos. Entonces, ese es uno de los derechos humanos, que es la libertad y derecho a la educación. El principal, que es la vida. Por eso que entre los pactos que hay, pacto de Cartagena, los pactos futuros, ¿qué hacen? Prohíben la pena de muerte, porque ese es uno de los bienes más preciados del ser humano. Bueno, pero ¿qué otro derecho se permite que a la mujer se le lastime? Si a la mujer se le lastima una vez, mucho cuidado, se le va a lastimar siempre. No, que ya me casé y va a mejorar, se empeora. Entonces, el lado femenino, la mujer tiene que protegerse a sí misma y hacerse respetar, y así los derechos humanos tendrán a su lado para que no se le maltrate. Pero en el extranjero vienen propuestas de que ya no se va a gastar mucho en ciertos juicios. Porque miren ustedes, si nosotros los abogados extrajéramos judicialmente los casos, ahorraríamos tiempo, agonía y dinero. Entonces, ¿qué recomiendo yo al abogado? Que no lastime los derechos del litigante en el sentido de que no se le engañe. Que se le diga, mire, vamos a aprobar la demanda. Uno demanda que está al vacío. Pero generalmente los abogados decimos, sí, vamos a ganar el proceso. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Hay que ir a la transacción en buena forma, no al soborno ni a maltratar los derechos de los demás. En el extranjero también está viniendo lo que es el divorcio, porque uno de los derechos es hacer lo que tú desees dentro de la ley. Y si tú ya no quieres una mujer o una mujer no quiere un hombre, se denomina el divorcio causístico en el Perú, pero en el extranjero es una propuesta de divorcio que se tiene que aceptar porque ambos ya no quieren. Acá tenemos que ir o al notario o al Poder Judicial cuando es causal, y entonces se lastima la economía y se lastima la libertad de elegir a quien yo quiero. Otra de las libertades es elegir, pues, a con quién me debo casar. No como profesor le digo a una alumna, oye,
le digo al alumno, esa muchachita de Celeste, me parece que está bien para que te cases con ella. ¿Sería bueno que yo elija por mis alumnos que se casen? ¿Habría libertad en ello? No existe libertad. Entonces, estos ejemplos que doy son los elementos que protegen los derechos humanos. Más, no podría ser justo que a una persona se le aplique la pena de muerte. Está establecido en el Pacto de San José, ¿no?, que se firmó en Costa Rica, y que estos exigían que se respetara no solamente los derechos ciudadanos, sino la vida como primordial bien de la persona. Porque todos nacemos iguales ante que por ser japonés el otro, por ser bajo, por ser alto, no hay discrepancia. En eso consisten los derechos humanos, en hacer respetar los derechos que tú naciste con ellos. Y hasta ahora he visto una noticia que lamentablemente en Brasil las comunidades se están extinguiendo. ¿Eso será proteger los derechos humanos? ¿Dejarlos morir de hambre? Derechos humanos también es lo que nos está pasando a nosotros hoy. Nos ha atacado una pandemia en la que se ha debido prevenir hospitales, medicina. Porque aquí en el Perú no fue primero que vino esa pandemia. Nació en el Oriente. Entonces, los gobernantes han debido de establecer en realidad, ¿no?, la protección al ser humano. ¿Será eso una protección a los derechos humanos? No se protege. Entonces, otros ejemplos que yo les puedo dar serían muchos más. El de casarse ahora con lo que tú eliges, transcurrir por las calles en libertad, elegir la política que tú desees, la religión que tú acojas. Y todos esos derechos que nos dictan los anteriores convenios que he mencionado, ¿saben dónde está en el Perú? En la Constitución. En el artículo 2 están todos los derechos que he mencionado. O sea, es una transcripción o absorbe nuestra Constitución esos derechos primigenios del hombre, en que no deben ser mancillados. Hubo, antes de dejar esta parte de los derechos humanos, el Pacto de Ginebra. Para ellos, de la mano, mejor dicho, con la Cruz Roja. Y dijeron, vamos a proteger ahora a los que han peleado, a los que están heridos, darles indemnización a aquellos familiares que han perdido a uno de sus miembros. Ese es el pacto que estoy estableciendo. Pero bien, ¿por qué he titulado los derechos humanos frente al nuevo Código Procesal Penal? Miren ustedes, el nuevo Código Procesal Penal, más que todo, es garantista. No es netamente acusador. La Fiscalía generalmente solicita prisiones, pero en el extranjero ya se está viendo que la detención antes de un proceso y juzgamiento es violación de los derechos humanos. Sobre todo acá en el Perú, cuando lo has procesado, lo has humillado, lo has indispuesto ante la sociedad, has hecho sufrir al hijo que ha tenido que vender caramelos en la calle, has hecho sufrir a la mujer que muchas veces se va por otras riendas, oiga, y después le dice disculpe. Después se va a su casa con toda esa mancha, que ya no va a encontrar trabajo y es como un apestoso en la sociedad. Por eso se está considerando que las detenciones, cuando no hay proceso, es violación de los derechos humanos. Bien, entonces, llegando pues al nuevo Código Procesal Penal, lo último que se debe hacer en un proceso es la detención, que coincide que procesar, y nuestra Constitución dice
Primero hay que dudar de su responsabilidad. Hay que probarle su responsabilidad. Pasa una persona y le dice, Ríos es un delincuente, es un ratero, es un sinvergüenza. Y yo le preguntaría a la gente que califica, ¿tiene proceso Ríos por eso que tú le inculcas? Entonces, a nadie se le puede sentenciar sin previo proceso. Y volviendo a lo que son los elementos que tiene el fiscal y el juez para no pedir detención y violentarlo en sus derechos humanos, tiene pues lo que es la prisión domiciliaria, los grilletes electrónicos. Entonces, ello permite que mientras se juzgue esté en libertad. Pero ¿cuándo va a parar esto? Va a parar y hacer valer el propio ciudadano y hacer valer sus derechos cuando al juez que lo ha detenido indebidamente se le aplique una indemnización que está en la ley, pero que ellos procesados no la inician. Y dejan que el abuso, ¿no?, de derecho recaiga sobre ellos y sobre su familia. Pero acá tenemos algo más. En la etapa procesal, para evitar detenciones ilegales, usted puede hacer lo siguiente. Mire usted, si bien es cierto, somos un país subdesarrollado, que estábamos saliendo de ese sitio, hoy día ya de que nosotros estamos flagelados con nuestros derechos humanos por el abandono de gente y por esa diferencia que dicen, los mayores de 60 años ya que mueran, los mayores de 70 años que ya no lo atiendan en el hospital. Y eso lo publican, ¿eh? Y duele, porque un hombre de edad de 60, 70 años ha dado su vida por la patria, ha estudiado, ha forjado gente y sigue enseñando. Eso es violación de derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa con el nuevo código? También transcribe derechos de la Constitución, porque nadie va a poder ser detenido sin previo proceso. Nulo un crimen sin el eje, quiere decir que si no es delito, ¿cómo te voy a juzgar? Ni sine pena, quiere decir que yo no te puedo poner pena si no te he procesado. Entonces, esas son las garantías que nos permite aunarnos a los derechos humanos. Son principios que se llaman universales. Son principios que debe tener el juez y el fiscal primero antes de pedir prisión o sentenciar a una persona para que vaya a prisión. Yo recuerdo cuando estaba el código del 1924 de Víctor M. Maurto, decía pena de prisión, pena de penitenciaría. Pero ¿qué hacía él con esa situación? Hacía de que el primario, que ahora se llama Grupo A, tenga un pabellón diferente. Yo sugiero que se haga la construcción de una cárcel pesados. Entonces, este diálogo es para propuestas. Y antes que se me vaya la idea, qué dolor sentimos los maestros frente a tanta gente que no puede sacar sus títulos y no puede estudiar una carrera. Por eso, hago un paréntesis en saludar, ponerme de pie ante el congresista que nos representa y que ha levantado la mano ante un monumento de mafia. Me refiero al congresista Freddy Condorí, que es el único y solitario, pero que sí le doy la mano diciéndole que a esas grandes mafias hay que sacarle la máscara y que nuestras autoridades deben permanecer y solucionar sus problemas.
porque Freddy es egresado de esta universidad y debe tener mucho tino para no prejuzgar. Acabo de dar el ejemplo. Fulano es ratero, pruébale pues. Fulano es inmoral, pruébale pues. Entonces, no podemos nosotros actuar por presunción. Bien, esto que sea un saludo para Freddy, que es el único congresista que he escuchado que está levantando la mano en protesta de lo que está pasando en nuestras universidades. Y no olvidemos que las universidades son como un molino de aire. ¿O ustedes han visto que un molino de aire ha dejado de girar? No, pues, porque siempre hay aire. Y los alumnos son como un molino de aire. Siempre primaria, siempre. Ese es otro derecho violentado de derechos humanos, porque todos tienen derecho a la educación. Ahora, yo quisiera también contarles algo de mi vida. Y recientemente, si no viene la pandemia, no salen detenidos que están ilegalmente en cárcel. Ahora ya se está sacando a la gente porque la pandemia no aguanta más. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Van a venir infectados, van a ir a su familia. ¿Y eso se llama derechos humanos? Que estén las cárceles como están. ¿Por qué el juez no pensó antes de ponerlo en prisión? Porque nosotros tenemos, cuando yo he desempeñado la carrera de magistrado o de fiscal, una fotografía de la persona. Dice, ¿cómo te llamas? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde trabajas? ¿Cuánto ganas? Y ahí nos damos cuenta con quién estamos tratando. Si bien es cierto, todos somos iguales ante la ley, aquí debe haber la caución, porque hay gente que sí puede pagar su caución y debe eximirse a la gente que en la fotografía que le dijo que no ganaba más que 10 soles diarios, no le va a poner caución, pero le pone otras medidas de cautelarle su libertad. Entonces, estos son, lo que he hablado, todos son violación de derechos humanos, porque nacemos libres. Y para darle un toque de proceso, me he dedicado a ver, con mi experiencia, cómo es que hay pruebas que lamentablemente no surgen para un proceso, o no son pruebas válidas para un proceso. Mire, hay dos testigos, el testigo de corta memoria y el testigo de larga memoria. Un niño de 6 años, que supongamos, lamentablemente, dicen que ha sido violado, él va a declarar y dice, sí, me tocó, me hizo tal o tal cosa. Y le pregunta el fiscal, dime, ¿y conoces a Papá Noel? Claro, el otro día entró a mi casa, es un señor de barba, ¿no? De rojo, con un gorro. Ah, ya, fantasía, ¿no? Entonces no se puede creer muchas veces a un niño a plenitud. Y la de corta memoria, la persona de edad. En el Perú, si ustedes revisan los procesos, todos los testigos son de 70, 60 años de edad. ¿Qué hace esa memoria? ¿Cuándo se casó usted? En 1949. ¿Con quién? Con Juana Agripa. ¿Y dónde se casó? En la iglesia de Luren. ¿Y cómo iba su señora vestida? De blanco. ¿Y usted? De negro. Y dígame, ¿y cómo estamos hoy? No me acuerdo. Entonces, también son testigos que no son elementos que favorezcan a una investigación. Y por ende también hay otra de las pruebas que generalmente se hacen uso, que son lo que es los peritos. Ahora que se ha venido en cantidad esto de los sistemas, ¿cómo ha deseado ser?
pero yo he tenido la oportunidad de encontrar abogados que saben, pero la elocuencia y el conocimiento de las materias que a veces dicen, a mí no me interesa hablar o conocer un poco de medicina legal. Si el abogado no conoce un poco de medicina legal, el perito médico va a hacer lo que a él le venga en gana. Porque muchas veces el señor dice que sí, lo lesionó y le ha podido causar la muerte. ¿El abogado qué dice? No, ya, si ya el perito dijo. Entonces, ¿quién es el juez? El juez es el perito, el juez es el médico. Y a mí me ha tocado casos como lesiones, que el juez, el médico dice 5×4, 5×10, y el juez ni explicar se han preocupado si esos 5 días que son de descanso médico ha ido a trabajar o no. No se ha preocupado si los 5 días de tratamiento ambulatorio fue al médico otra vez, compró la medicina. Sin embargo, por el simple dicho de un médico, el juez condena. Y me dio la ocasión de yo poder anular sentencias de esa naturaleza, porque aquí en el Perú, quien sentencia son los magistrados. Bien, otro ejemplo, hace 2 o 3 días me vinieron a buscar, porque yo ejerzo mi carrera, de una persona que me dijeron que ya estaba con la pena cumplida. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer un escrito y hay que llevarle al director del penal con el objeto de que ella pueda dar libertad, sobre todo en esta pandemia que hay que sacar a la gente donde se encuentra. Y hago un paréntesis, ¿sabe cómo es la cárcel? En 1 metro cuadrado hay 10. Y entonces mando a la persona a la cárcel con su escrito, lo leen y le dicen, venga en la tarde. En la tarde va y le dice el director que no se le puede recibir el escrito. ¿Qué había pasado? Se habían dado cuenta que el escrito les abre la luz de la legalidad y le dice, oye, efectivamente, hace 6 meses ha debido salir esto. Si nosotros le hacemos caso a este escrito, nos van a sancionar. Fíjense en cómo están hoy por hoy las cárceles. Las cárceles tienen abogados que justamente hacen libertad, liberación, la semilibertad y todos los derechos que permitan, ¿no?, de ejecución penal que hoy día, ¿no?, en los artículos 15, 13 y 15, 14, ¿no?, ha sido modificado por el hecho de la pandemia. Bien, entonces, esto es lo que yo quería dialogarles. Estas propuestas pequeñas, a través de esta asociación que me acoge y que me ha permitido dialogar, son propuestas que muy rápidamente, seguro yo las he expresado, pero que ojalá se escuche y que en realidad nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos. Por ahí escuché en el extranjero que una sola persona denunció al presidente de la República porque se violan derechos humanos. Jóvenes, parece que el tiempo ya se me ha agotado y ojalá me haya dejado entender y espero algunas preguntas que puedan ustedes hacer. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Manuel Maurtua Donaire, por su exposición didáctica, precisa y clara sobre los derechos humanos frente al nuevo Código Procesal Penal. Y las preguntas están justamente a disposición de los participantes que deseen así hacerlo. Vamos a iniciar, vamos a darle al primer participante, al señor César Dionisio, para que pueda hacer la primera interrogante. Buenas noches, César. Gracias, Martín. Felicitar al doctor Manuel Vicente Maurtua Donaire por su exposición. Aunque no somos de la carrera de Derecho, pero siempre aprendiendo y colaborando. La pregunta es la siguiente, por favor. El lunes 6 de julio del presente celebramos el Día del Maestro. Y justamente, al empezar esta pandemia,
las clases son virtuales, los docentes dictan clases virtuales, bajo el programa Aprendo en Casa, en el cual interactúan con los alumnos, inclusive mucho más horas de las debidas. Debo entender que en ese caso también se está transgrediendo, ¿no?, los derechos humanos de ellos, porque trabajan mucho más horas sin ser compensados como debería ser, ¿no? Tenemos las 8 horas, ¿no? Los docentes también preparan clase y por las tardes interactúan directamente con los alumnos, hacen evaluación. Esa es mi pregunta, entonces, doctor. Las horas adicionales en el cual tienen los docentes en este periodo de enseñanza virtual. Gracias por su respuesta, Manuel. Sí, justamente en La Haya, que fue otro de los convenios internacionales, se protegía mucho a la cultura, pero la ley laboral no permite de que sean más de 8 horas. Y si usted me cuenta que se están extralimitando, o usted lo acepta o se tiene que pagar horas extras. Pero normalmente de lo que usted me consulta es ilegal y va contra los derechos humanos, porque todos tenemos derecho a trabajar lo que la ley nos permite, que no son más de 8 horas y de acuerdo al sistema laboral. Bien, gracias César por la pregunta. Invitamos a que otro participante pueda intervenir. Buenas noches, ¿no? Soy la profesora Adriana Cristina Mesa Mota, de la Institución Educativa Micaela Bastidas. Quería agradecerle, doctor Manuel, por esta oportunidad de poder participar nosotros en este taller. Mi pregunta es referente a lo que hace último acaba de ocurrir. Me han dicho de que se está invitando a los maestros a realizarse una prueba de despistaje de COVID, ¿no? Y han empezado primeramente por los directores. Hay casos ya de directores que han ido en el sector del nivel inicial y han salido positivos. ¿Esto no es una exposición también al peligro, en este caso, de nosotros, que supuestamente no salimos, seguimos la cuarentena en casa y exponernos a salir a precisamente donde haya gente que a realizarse la prueba y que posiblemente puede estar contagiada? Claro, permítame decirle, no soy médico, pero tengo algún conocimiento. Esta pandemia tiene una cuarentena de 14, 15 días para saber si de la prueba rápida tiene usted indicios del virus. Pero resulta que si usted se hace la prueba hoy, ya 10 días antes lo está teniendo. Y hay casos asintomáticos que permiten contagiar y contagiar a una y otra persona. Yo creo que la forma de evitar más mortandad, que va contra la vida y contra los derechos humanos, es hacer un protocolo desde un inicio a todos. Yo no creo que pueda iniciarse clases universitarias y de estudios primarios y secundarios si desde el director, como lo han hecho, hasta el último jardinero, no se han hecho el descargo. Porque no va a parar. Sobre todo los niños muy jóvenes se cogen la cara constantemente. Y oiga, yo no me había dado cuenta. Yo me cojo la cara casi 20 veces diarias. Y ahí está el contagio. Entonces, el protocolo que debe realizarse es en general. Y no solamente la que es la más eficiente, sino cada 15 días la rápida, para ver si tiene síntomas. Y ya sabemos los síntomas. Cuidado con falta de apetito, cuidado con no tener olfato. Por eso, antes de que se hagan la prueba, yo les doy un remedio. Cojan un algodoncito con vinagre y huélanlo. Si lo huelen bien, no necesita ir a la prueba, no ha perdido el olfato. Bueno, es una receta casera. Bien, muchas gracias. ¿Otra intervención de algún otro participante? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, su nombre, por favor, nombre y apellido. Juan Quispe, Changuillo. Juan, adelante, Juan.
Doctor Maurto, muy clara su exposición y lo felicito porque esto es cosa que a todos nos interesa, ciudadano a pie. Soy obrero de un municipio, en Changuillo. Tengo 34 años de servicio. La ley orgánica de municipalidades dice que todos los obreros de los municipios están sujetos al régimen de la ley privada. Por ende, nos corresponde un sueldo de gratificación en fiesta patria y en Navidad y el depósito del CTS al banco. Resulta que la municipalidad no cumple con eso, con todos los obreros. ¿Cómo se puede hacer un reclamo formal para obligar a la municipalidad a que haga ese depósito? Bien, terminó, ¿no? Sí, Ya. gracias. Mire usted, primero que los derechos laborales son inalienables. Los derechos laborales se respetan. Lo pactado se respeta. Y en el caso que usted me cuenta, es exigir a través de una solicitud al patronal que cumpla con los derechos laborales. Luego de eso tenemos lo que es la SUNAFIL, que es una área donde reciben su queja de lo que me está contando, y el área cita a la otra persona, la escucha, y si no hay resultado, se tiene el camino de ir al fuero laboral. Ya acabemos de esas huelgas, de bullas, sobre todo en estos casos que estamos atacados por este virus. Entonces el camino es ese. Primero, a la buena, una carta de sus derechos, a los 15 días, y que sea notarial, a los 15 días va usted a la SUNAFIL, citan al patronal, le comprometen, y si no, usted puede demandar en la vía laboral. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan Quispe, integrante de la NEA de Changuillo, Nazca. Vamos a invitar al señor Juan Hipólito Arce para que pueda hacer también la pregunta correspondiente. Él es presidente de la NEA Palpa. Buenas noches, amigo Juan Arce. Juan Hipólito, adelante, adelante. Sí, buenas noches, buenas noches. Felicitaciones al doctor Maurtua por su exposición. Yo que nos precisara cuál es el proceso, los pasos del proceso para poder, no sé si quepa la expresión, procesar judicialmente a una persona acusada de un delito. Ya. Gracias. Mire, el nuevo Código Procesal contempla 4 etapas. Se inicia con una denuncia y esa denuncia abre una investigación preliminar. En esa investigación preliminar se ven indicios en el cual pueden juntarse uno y otros, hacer un indicio, hacer una semiprueba, para que en otra etapa pueda evaluarse como prueba, porque en la primera etapa no son pruebas. Sigue la segunda etapa, que es la investigación. Esa etapa de investigación vienen, pues, cautelar pruebas, testimonios, que hace unos momentos expresé, ¿no? Instrumentales, inspecciones judiciales. Pero hay unos principios, igual que al inicio de esta descripción, el artículo 2 del nuevo Código Procesal Penal habla de la transacción, que se llama principio de oportunidad. Pero en el camino del proceso también hay la terminación anticipada. Y en el juicio mismo hay la conclusión anticipada. Entonces, miren ustedes todos los instrumentos que hay para que la gente o enerve su pena o pueda demostrar su inocencia. Bien, muchas gracias, amigo Juan Hipólito Arce, por su pregunta. Vamos a invitar a Leonardo García Tueros, de ANEA Palpa, también para su pregunta correspondiente. Buenas noches, Leonardo.
Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, doctor Aburto. Mi pregunta va de la siguiente manera. Quisiéramos saber cuáles son o cuáles han sido las vulnerabilidades de los derechos humanos en estos últimos 30 años. Uno de los casos de repente más representativo y por ende también en todos los últimos 30 años que vivieron de gobierno en el Perú. Mire, Si uno de los usted, que yo doctor recuerdo Aburto. es la del frontón. No porque esté detenido me van a justiciar. Para mí es uno de los más lamentables, y después el gobierno de Fujimori, que hubieron ejecuciones, pero que a él lo condenan y no se sabe quién ejecutó, ni tampoco se ha demostrado quién dispuso la ejecución de gente en la serranía, porque hasta ahora se siguen encontrando cadáveres, y eliminar la vida es un derecho que se... Bien. Gracias. Gracias, Leonardo, por tu intervención. Vamos a invitar al distinguido historiador nazqueño Josué Lancho para su pregunta correspondiente. Adelante, amigo Josué. ¿Puede prender su micrófono, amigo Josué, por favor? De los derechos humanos, pero se presenta como ejemplo de que una persona a través del tiempo ha realizado sus ahorros y tiene una vivienda que alquila, que es parte de su sustento mensual. Resulta que con este evento de la pandemia, que es un evento extraordinario y que está sujeto a una ley de emergencia, el inquilino deja de pagarle al propietario, aduciendo que no tiene para pagarle. Entonces se rompe el equilibrio entre la persona que tiene un bien como sustento, ¿no?, humano de su familia, y el inquilino no puede pagarle porque no tiene trabajo. Entonces, la ley, ¿a quién le otorga ciertas facultades? Al propietario en hacer desalojar al inquilino, infringiendo tal vez los derechos humanos de dejar en la calle a un padre de familia, o también la ley le puede dar, facultar algún derecho al propietario que tiene ese bien como sustento diario. Yo al inicio dije que los abogados deberíamos ir primero a un arreglo para no entrar al calvario de un proceso. Pero si el convenio, que es un contrato de alquiler, se venció el término de la locación, es ya un contrato indeterminado. Si está todavía vigente el contrato, la pandemia no puede eliminar lo convenido, porque ambos han permitido que yo habite y que me cobre. Sin embargo, vemos que hay locadores e inquilinos que se ponen de acuerdo y se retiran. Aquí a veces es más conveniente, porque en esta época, como usted, Josué, lo ha propuesto, ¿quién puede pagar si la gente no tiene trabajo? No consideraría yo como violación de derechos humanos, sino un incumplimiento de contrato, y que pueden dialogar ambas partes para llegar a un buen fin. Gracias, señor Josué Lancho, por su pregunta. Invitamos a otro participante que considera hacer una pregunta. Al señor Mario Efraín Cortés, que ha pedido el uso de la palabra. Adelante, señor Mario Efraín Cortés. Buenas noches. Señor Mario Efraín, ¿nos escucha? Bien, otra participación. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches. Sí, adelante, buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor Maurtua. Felicitaciones por su ponencia. La inquietud que tengo es la siguiente. El 10 de abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la resolución número 1 respecto a la pandemia y derechos humanos en América Latina. Ante esta circunstancia,
recomendó a los estados partícipes que se haga un reexamen de las medidas limitativas, como es la prisión preventiva. La Defensoría del Pueblo emitió los informes defensoriales número 3 y número 8 de 2020, que accedía y recomendaba al Estado peruano. El Poder Judicial emitió por su parte la resolución administrativa 138-2020 para el reexamen. Y el Ministerio de Salud declaró personas de alto riesgo frente al COVID mediante resolución ministerial 193-2020, personas vulnerables. El gobierno últimamente, el 4 de este mes, ha dado el decreto legislativo 1513 respecto a la revisión de las prisiones preventivas vía cese o vía reexamen. Y esto tiene que ver con el Código Procesal Penal y también con los derechos humanos. La pregunta es, lo que ha efectuado la Defensoría del Pueblo, lo que ha hecho el Poder Judicial, lo que ha hecho el Ministerio de Salud, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo con la dación de sus normas, ¿considera usted que ha satisfecho las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Resolución 01-2020? Gracias por su respuesta. Muy bonita la respuesta, interesante. No solamente el decreto legislativo 1513, sino también el 1514. Estos decretos legislativos tienen como bondad desasignar las cárceles. Y como le conté hace unos momentos, en un caso que yo tuve, hay gente que pasa de su mitad de pena, a pesar de haber cumplido con los beneficios que existen en el Código de Ejecución Penal, de que uno puede menorar sus penas con el trabajo o con la educación dentro del penal. Entonces, indudablemente que no se satisface, ¿no?, lo que se ha indicado a través de pactos internacionales, porque la gente sigue así nada. No se cumple, pero lo que quería decirle que no es... Gonzaga. Quería hacerle una consulta, doctor. Mire, el artículo 127, como es conocido, del Código Penal, habla de la omisión de auxilio a personas en peligro o la falta de aviso a la autoridad. En esta situación, sabiendo que Ica es un lugar donde los terremotos pueden ocurrir en cualquier momento, toda la región, vemos que conforme ha pasado el tiempo, la gente se ha vuelto indolente, no ayuda al prójimo, o muchas veces ve su situación personal y pudiendo darle la mano a otro, lo deja de lado, ¿no? Quizás lo deja morir teniendo la posibilidad de ayudarlo. ¿Usted qué opinaría de que agreguemos un artículo 127A donde diga aquel que omite dar auxilio en tiempo de desastre? Porque el artículo es genérico, pero si tuviéramos un artículo específico que dijera el que deja de dar auxilio a alguien grave, pudiendo hacerlo sin significar riesgo para la persona que puede ayudar en tiempo de desastres, ¿qué opinión le merece hacer este artículo 127A para dar apoyo y ser buen samaritano en situaciones extremas? Gracias. Hay un micro que está interrumpiendo a la pregunta, pero más o menos lo he entendido. Mire, usted sabe muy bien como estudiante de Derecho que el delito es una acción u omisión típica, antijurídica, culpable y dolosa. Entonces, ¿qué es delito? Aquello que con su conducta violenta una norma o deja de hacerla. Está muy clara. Lo que podría hacerse, no solamente en el artículo que usted me dice, sino en la doctrina misma, en la que permite que en épocas de pandemia, que está prácticamente realizada como causal de gravedad, en esta época es un delito grave, pero que también no puede referirse a que haga la modificación. Que se haga un complemento de ese artículo, estaría de acuerdo, pero también hay la persona que comete el delito cuando abandona a una persona. Si yo veo a una persona que va a caer de un edificio o de un cerro
que es ciega y yo no lo dejo de atender, estoy cometiendo el delito de omisión. De igual forma ahora, los derechos humanos nos permiten que nosotros podemos ayudar de buena manera a la gente que está sufriendo, pero eso no puede ser obligatorio, ¿no? Porque ya cuestión moral, que yo pueda ayudar o no, y lo que usted dice es de buena voluntad. Buenas noches, doctor. Adelante. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su flamante exposición, muy bonita. Yo quería que usted nos hiciera una remembranza desde las épocas. En su análisis, las expectativas y los resultados que ha tenido, ya vamos a tener en Ica 11 años del Código Procesal Penal y en el Perú, pues mucho más. Queríamos saber la diferencia que existe, pues, entre el código anterior de procedimientos y este código procesal en Ica, y cuáles son esas diferencias saltantes que han, pues, hecho eco en los derechos humanos, ¿no? Gracias por su respuesta. José Antonio Ríos, tú sabes bien que yo recibí el código que nos rige en Cajamarca. Yo fui uno de los ponentes en que me opuse a que sin previo juicio me abran el teléfono, me abran mis cuentas bancarias. Porque una vez que lo abren, Ríos, ¿qué pasa? El mal policía, el mal fiscal, da los datos, pues. Y por eso es que me custodian, me llevan, me extorsionan, y esos secretos son inalienables. Para mí, es contra los derechos humanos, porque son libertades, ¿no? Y esa libertad de yo tener mi privacidad, de elegir lo que yo quiero, el de tener mis ahorros, que no deben ser vulnerados, ese es uno de los errores de este código. Que sin mandato, sin que esté, no como mandato, sin que esté dentro de la era jurisdiccional, se den lesiones a los derechos individuales de las personas. Y por otro lado, también me opuse a la ruptura de los domicilios, porque muchas veces la policía, el comandato, pide nomás al juez, y el juez ya hágalo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué dice la Constitución? El respeto al domicilio. Y hemos hablado, Ríos, ahorita de lo que es la detención, que es contra los derechos humanos, porque no puedo detenerte mientras no te haya juzgado. Para eso hay instituciones que te permiten estar en libertad, y hay formas de asegurarte de que no salgas al extranjero. Pero gente muchas veces pobre, no tiene ni para irse de pisco ahí. Entonces, ¿cómo le vas a poner caución? Caución se le pone a la persona pudiente. Y tú sabes bien que has sido fiscal, como yo, provincial, en la que haces una fotografía de la persona. Cuánto gana, quién eres, cómo te llamas, dónde estás. Entonces, eso va midiendo las circunstancias para aplicar una pena o para absolver. ¿Ok? Bien, gracias, señor José Ríos, por su pregunta. Al señor Lito Monroe ha pedido también uso de la palabra. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes, en especial al doctor Manuel Maurtua Donaire. Muy importante y claro su exposición. Quien les habla es el profesor Elito Monroe, trabaja en la provincia de Nazca y quiere darle o hacerle una pregunta. El señor que me antecedió se me adelantó prácticamente en que haga usted ese análisis de cómo evoluciona el derecho procesal penal en los últimos años y esos cambios que tiene justamente dando giro a lo que son las libertades básicas del ser humano. Sí, tuve una experiencia antes de ejercer la docencia en el sur del Perú, ¿ya? Y veíamos pues cómo los jueces dictaminaban primero una detención preventiva, y después una definitiva, y los juicios, a mi entender, eran más rápidos, ¿ya? Pero también se cometían injusticias, puesto que también se
sentenciaban a reos ausentes y también a personas implicadas que se les denominaba terceros civilmente responsables. Y había ciertas injusticias realmente con ese anterior Código Procesal Penal de los años 70, me refiero. Esto es a mi entender, o a mi poco entender, ¿ya? A lo que voy, doctor Maurtua, a ver si nos puede indicar, así brevemente, porque sería muy largo en realidad el análisis, respecto a la jurisprudencia con la cual actúan los señores jueces, magistrados, a lo largo de las últimas décadas, si ha sido favorable o con un buen proceder para justamente determinar muchas veces el futuro y la situación de un reo o de una persona que está incursa en una causa, ¿ya? Entonces, ¿cómo marcha esa parte que es fundamental en el actuar de los magistrados? El aspecto de la jurisprudencia hasta nuestros nuevos tiempos y ante tantas situaciones y hechos que han pasado en el país, puesto que los delitos y primero faltas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Inclusive está en tela de juicio muchas veces lo de la pena de muerte. Si seguimos o no seguimos con el pacto de San José ante tantas situaciones que ocurren. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Bien. Yo vengo enseñando casi 20 años de la materia de derecho judicial. Incluso he hecho un libro. El derecho judicial, según el concepto, es aquella institución que permite aglomerar sentencias con el objeto de que sean únicas, que superaba a lo que era la jurisprudencia. La jurisprudencia son fallos aislados, porque si yo soy profesor de la San Luis Gonzaga y tengo la suerte de luego ir a la Suprema y veo ejecutorias, yo puedo voltear esa ejecutoria, porque no es obligación respetarla. En este caso, el derecho judicial buscaba que sean uniformes, pero ahora ha sido superada. Ahora hay los acuerdos plenarios. Y los acuerdos plenarios le dice al juez, oye, tú vas a hacer la sentencia como nosotros hemos acordado, ¿ah? Aquí no hay que vas a hacer una sentencia de allá para acá, jalarla de los cabellos, no. Usted hace con ejecutoria, con doctrina, con referencias, ¿no? Y evaluando si la sentencia es condenatoria o no. Porque hoy el nuevo Código Procesal le dice las condiciones para condenar y las condiciones para absolver. Ojalá haya satisfecho su pregunta. Gracias, doctor. Muchas gracias. Sí. Bien, otra participación de los participantes, valga la redundancia, que deseen hacer alguna inquietud, interrogante al doctor Manuel Maurtua. Los micrófonos están abiertos. Bien, parece que eso ha sido todo, ¿no? No, doctor. Ya, adelante César, adelante. Doctor, ¿cuáles son los resultados de la aplicación de la conciliación extrajudicial en toda la experiencia desde su inicio, por favor? Gracias. No le entendí, por favor. Repítame. ¿Cuál es el resultado de la formulación o el hecho de hacer conciliaciones extrajudiciales en ayuda a la emisión de justicia en el Perú? Bueno, al inicio de mi exposición dije que deberíamos los abogados buscar la conciliación en lugar de un trajinar de un proceso, muchas veces de pérdida económica y de tiempo. Pero sí, da resultados, pero momentáneos, porque esas conciliaciones, si no se cumplen, tiene usted que recurrir al Poder Judicial, ¿no? Lo que se recomendaría es de que también esas transacciones se hagan en lo penal, aunque suple esas transacciones en lo que es el artículo 2 del nuevo Código Procesal Penal, que es el principio de
comunidad, que en otras palabras es una transacción legal, no, como la otra vez en mal sentido de la palabra, no coimeando, es una transacción, ¿sí? Entonces, sí da resultados cuando ambas partes tienen el ánimo de cumplir con lo convenido. Pero si no es así, va a tener usted que recurrir definitivamente al Poder Judicial. Bien, gracias César Dionisio por tu inquietud, por tu pregunta. ¿Alguna otra interrogante? Siempre el doctor Manuel Maurtua puntual y directo, preciso en la respuesta. Mientras se van animando otras personas a dar sus interrogantes, debemos agradecer a Walter Beck, Sub Radio TV Cruz, por su apoyo desde la hermana provincia de Palpa en sus distintas plataformas, en Facebook, Radio Bexur, y en Radio 89.9 FM, y en su página web www.bexur.com y Bexur TV, Canal 54 Palpa, quien estamos transmitiendo en directo a través de las redes sociales y en sus distintas plataformas. El agradecimiento a Leonardo García Tueros por el apoyo desde las oficinas de Walter Bexur Radio TV Cruz Palpa. Y decirles buenas noches. También, adelante, señorita. Buenas noches, le habla la profesora Gisela Espinosa Muñante del Colegio Micaela Bautista Puyucagua de Ica. Mi pregunta para el doctor Maurtua es que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en los derechos, en la protección de la mujer y los derechos del niño, ¿no? Y no ha habido muchos resultados positivos porque se ha seguido vulnerando los derechos, asesinando, maltratando a las mujeres y a los niños, ¿no? En nuestro Perú, ¿no? Pero con esta pandemia, en los cuales las mujeres y los niños están más vulnerados porque viven con el agresor, ¿no? ¿Qué derechos tendríamos que cambiar en nuestro país para evitar que sigan asesinando, que sigan maltratando a las mujeres y a los niños, ¿no? Porque ya no acaba el indicio de muertes, de asesinatos, ¿no? A las mujeres y especialmente a nuestros niños, ¿no? Que son violados, que son maltratados, ¿no? Y están viviendo en estos momentos con el agresor por esta circunstancia de la pandemia que estamos viviendo. Gracias por su respuesta, doctor. ¿Cuál es la pregunta en concreto? ¿Qué derechos tendríamos que cambiar o aumentar en nuestro código, ¿no? En nuestros códigos para poder... Sí, suficiente. Mire usted, en la exposición dije que no es problema de leyes, es problema de hombres. Todo lo que usted ha relatado está dentro de las leyes que se tienen que condenar. Lamentablemente no se pueden cumplir. Para ello, no existen los tribunales de justicia. Si no hacen caso, existen las quejas, existen las denuncias a los funcionarios. Pero si usted ve, más víctimas son las mujeres, ¿no? Porque las mujeres mueren ahorcadas, mueren acuchilladas, y los hombres generalmente con balazos, porque se agarran a balazos. Y eso lamentablemente no se puede parar, porque usted como educadora, yo quisiera opinar. ¿Sabe dónde vienen los delitos? Del hogar, donde el padre mareado llega y golpea a su madre, donde llega drogado, donde manda a golpes la madre a comprar con un sol a su niño y regresa con 3 soles. Esas circunstancias de educación va a evitar estos delitos. Y además, las penas no van a parar el delito. En la delincuencia, si usted entra a la cárcel 2 veces, ya es capitán. Si usted entra 4, es mayor. O sea, hay gente que nacida para el delito que cuantas más veces entra a la cárcel, no tiene parangón, no tiene freno. Entonces, ¿dónde está? En los colegios. Porque el segundo hogar es el colegio. Decirles, esto es moral, esto es inmoral, esto es religión, elige esta religión, elige la buena senda. Entonces, esa funcionalidad que ha dejado de actuar, que es la asociación de padres de familia, debe funcionar. Debe hacer, por ejemplo, charlas a los padres psicológicamente para que sean lo que es la sociedad, lo que es el amor al prójimo, a los
a lo que está a su alrededor. Si no es así, no va a haber freno. La sociedad no va a frenar si no lo educas desde el hogar. Esa es mi respuesta. Bien, gracias profesora por su pregunta. ¿Alguna otra interrogante? Ya entre las preguntas finales, ¿alguna otra inquietud? Bien, entonces cerrando el rol de preguntas de esta importante conferencia virtual que nos ha dado el doctor Maurtua con el tema Derechos Humanos frente al nuevo Código Procesal Penal. Vamos a invitar al presidente de la ANEA Región Ica, Willy Muñoz Pisconte, para que dé sus palabras finales y también agradecer por esta brillante exposición Derechos Humanos frente al nuevo Código Procesal Penal, que lo ha expresado el doctor Manuel Vicente Maurtua Donaire. Willy Muñoz, buenas noches. Buenas noches con todos ustedes, buenas noches, respetable público, a los señores directores de Lugel, de Chincha, Magíster Ariste González, Pisco Tulio Rengui, Ica, Yanina Antonio, Palpa, Andrés Félix Carvajal, Nazca Yolanda Garayar Flores, mi agradecimiento por su presencia, así como también felicitar a la comisión organizadora por llevar en forma eficiente y puntual 11 versiones ya de estas videoconferencias ininterrumpidas, con un cartel único de exposición y que va a concluir, por supuesto, el 31 de julio. Felicitar y agradecer a nuestro honorable asociado Víctor Manuel Vicente Maurtua Donaire, jurista, y hoy día ha demostrado una vez más la calidad profesional que tiene, y por lo tanto es el orgullo no solamente de la Universidad de Ica, sino de la región, por cuanto su nombre trasciende los salones o los claustros universitarios para poderse ceñir dentro del pueblo de Ica como un jurista que ama y quiere esta tierra y que sigue trabajando por ella. Quiero agradecer a las instituciones públicas como la Dirección Regional de Ica, a la Oficina Descentralizada de Ica, del Ministerio de Cultura, y a las instituciones de carácter privado, a la Cámara de Comercio, de Industria y Turismo de Ica, a la Hermandad del Cristo Crucificado, Señor de Luren, y al Ilustre Colegio de Abogados por su apoyo a través de esa alianza estratégica que estamos concertando para hacer un trabajo, un binomio entre la cultura y las leyes y la educación hacia el pueblo con respecto a nuestro comportamiento social dentro del marco legal. Agradecer a los canales de TV PEC Sur de Palpe, Exitosa de Nazca, con su periodista Miguel Guaita, Steven Guaita, al canal 33 CBS de Nazca con su periodista Víctor Quilca, Radio Sport, y su Facebook de Nazca, licenciado Daniel Mantilla, así como también al periodista Luis Alberto Gil, conductor del programa periodístico Centro de Noticias en las redes sociales, a Víctor Canelo Luján por su enlace con Tradiciones Iqueñas Televisión de Ica, a nuestro amigo el periodista Carlos Caldas Pozo por su valioso aporte que brinda en la difusión e imagen de la ANEA región. Todos ellos forman parte de estas realizaciones tan importantes que son las videoconferencias. Y el día de hoy, magnífico nuestro expositor, y también muy importantes las preguntas y las respuestas que nos dan luces. La siguiente actividad que tenemos es el día lunes 6 de julio. Vamos a celebrar conjuntamente con la DREI Ica y con las UGELES de todas las provincias el Día del Maestro. Nosotros los invitamos a ustedes, principalmente a ustedes maestros, a esta ceremonia virtual que se va a realizar a partir de las 7 de la noche por nuestro mismo Zoom, el ID y la contraseña respectiva, para que podamos nosotros reconocer
y felicitar al maestro en su día. Por ello, a todos los maestros que están en estos momentos, desde Marcona hasta Chincha, que están participando de este evento, los esperamos porque tenemos sorpresas para ustedes. Hemos organizado con la DREI de Ica, con nuestro distinguido amigo y director, el magíster Carlos Medina Siguas, y con los directores de UGEL, un programa digno de ustedes, capaz de unir y de reforzar este trabajo tan difícil que vienen haciendo ustedes por la pandemia. Y como como lo dijo César Dionisio, ustedes están trabajando mucho más de las 8 horas, y ya lo ilustró el doctor el doctor Maurto. Bien, amigos, entonces los esperamos el día lunes, a partir de las 7 de la noche en nuestro mismo Zoom, para celebrar el Día del Maestro. Y a partir del miércoles 8 iniciamos el Bicentenario a través de nuestro Zoom, con importantes conferencias que estaremos anunciándola, y que deben ustedes participar, maestros, en estas conferencias sobre la historia del Perú pre y post independencia, con destacados conferencistas, doctores y magísteres de historia de la Universidad San Marcos. Todo un cartel para fortalecer no solamente la identidad regional, sino fortalecer los conceptos históricos y el bagaje cultural de todos nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios les siga dando fortaleza, que Dios nos permita salir adelante frente a esta pandemia. Bienvenidos una vez más a estas videoconferencias, y muchas gracias a todos ustedes por participar, y en especial un abrazo entrañable para mi distinguido amigo Manuel Vicente Maurto Donaire, miembro de la ANEA y también destacado jurista de Ica. Buenas noches. Bien, muchas gracias Willy Muñoz Pisconte, presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas ANEA Región Ica, por sus palabras de clausura. Y algo final, doctor Manuel Vicente Maurto, a reiterar el agradecimiento por su exposición. Mira, fue un honor estar dialogando con todos ustedes, y que ojalá no los haya defraudado, y que así como me han invitado a mí, sigan invitando a muchos personajes iqueños que merecen la pena estar con nosotros, dialogar con ellos y aprender cada día más. Eso es todo, y mi agradecimiento permanente. Bien, gracias doctor Manuel Maurto Donaire. A nombre de la ANEA Ica ha sido un honor poder contar con su exposición hoy, viernes 3 de julio, con el tema Derechos Humanos frente al nuevo Código Procesal Civil. Como todos los viernes, la ANEA Región Ica, invitando siempre a distinguidos personajes iqueños, chinchanos, palpeños, pisqueños, nazqueños, para tocar los distintos temas, los distintos tópicos del quehacer cultural, del quehacer político, del quehacer histórico, literario. Y como lo ha expresado Willy Muñoz Pisconte, este lunes 6 de julio tenemos la ANEA Región Ica en coordinación con los distintos directores de las UGELes, de Chincha, de Pisco, de Ica, Palpa y Nazca, con la Dirección Regional de Educación. Estamos tributando homenaje al maestro, quien justo en estas épocas de pandemia viene trabajando más de lo normal, mañana, tarde, noche, hasta de madrugada, y hay que darle el reconocimiento justamente a los maestros que son quienes están día a día enseñando las clases a nuestros hijos. Nos reencontramos entonces el día lunes, e indicarles también que este mes de julio, en el marco también a puertas de celebrar el Bicentenario, la ANEA Región Ica ha preparado todo un cronograma de conferencias históricas y literarias de primer orden, con expositores directamente de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América, quienes van a exponer temas de relevancia y que lo vamos a dar a conocer oportunamente en estos días a través de nuestra página central. Bien, nos volvemos a encontrar el día lunes. Un abrazo a todos y muy buenas noches.